es un Dios de paz para con todas las iglesias, dice la palabra de Dios. Dios no es un Dios de confusión. Y al parecer allá afuera la gente está confundida. ¿Por qué está confundida la gente? Porque la gente no entiende lo que dicen las Sagradas Escrituras y no lo siguen. No sigue las Sagradas Escrituras. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de Marcos y en el verso número 28. Dice así la palabra de Dios. Acercándose, fíjate, para la gente que no conoce que Dios es un solo Dios, para la gente que está confundida, tiene que venir la palabra de Dios, tiene que venir el Dios Todopoderoso a abrir el entendimiento de la gente. ¿Y cómo es esto? Escuchando la palabra. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 12, verso 28, fíjate. Para los testigos de Jehová que dicen que son dos dioses, para los católicos que dicen que hay tres dioses, aquí está escrito en la palabra de Dios, el maestro por excelencia, el Señor Jesucristo nos enseñó esto, fíjate. Capítulo 12, verso 28, dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Lo que el primero, la gente debe de empezar por el principio, ¿no? Cuando empiezas a armar una casa, empiezas por los cimientos, escarbas, antes de poner los cimientos, escarbas y después empiezas a construir los cimientos. Es lo mismo en la palabra de Dios. Lo primero que debe hacer la gente, le preguntaron al Señor: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿cuántos es? Uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La gente debe de entender que Dios es un solo Dios. La gente debe de entender que el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, es uno. Cuando te refieres a Dios y te quieras acercar a Dios, tienes que acercarte a uno, no a dos, no a tres. Ahí escuchaba testimonios de hermanos que decían, los trinitarios, que decían que creen en tres dioses. Decían, o tres personas distintas que conforman un solo Dios, es lo que ellos dicen. Y decía uno de ellos, esos trinitarios, decía: había días que yo quería venir a orar y no quería dirigirme a Jesús, me quería dirigir a Jehová el Padre. Había días que no me quería dirigir al Espíritu Santo y me dirigía a Jesús. Fíjate la ignorancia en la que la gente está. Por eso te digo, Dios no es un Dios de confusión. La palabra de Dios es clara y dice: el Señor Jesucristo enseñó, así como los profetas santos de la antigüedad y los apóstoles lo mismo enseñaron y decían: Dios es uno solo. Uno solo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Tienes que amarlo, dice más adelante, a Él, al único Dios verdadero. La confusión de la gente: Dios, dice la palabra de Dios en Juan 4:24, Dios es espíritu. Ellos decían: no me quiero referir al Espíritu Santo. No, pues es el mismo. La Biblia dice que Dios es el Espíritu Santo. Es un título que Dios tiene. Es un espíritu y es santo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, dicen las Sagradas Escrituras. Significa que el Padre, el que creó las cosas en el principio, es un espíritu también y es santo. Es todopoderoso. Interesante, ¿eh? ¿Cómo se puede confundir la gente si la Escritura dice que Dios es uno aquí? Interesante, ¿verdad? Pero la Escritura, cuando viene y te enseña que Dios es uno, todas las religiones deben de predicar lo mismo, que Dios es un solo Dios. Para acercarte te vas a acercar a uno y su nombre es Jesús. El nombre del Dios Todopoderoso es Jesús. Y cuando me refiero a Jesús, no me refiero al hombre, al Hijo de Dios. Me refiero al Espíritu eterno que mora desde el principio
No desde el principio, mora desde la eternidad hasta la eternidad, dice la Biblia. Dios existe desde la eternidad y va hasta la eternidad. El Espíritu Santo eterno, que se llama Jesús, que reveló su nombre en el Hijo, ese que fue manifestado en la carne en el Hijo de Dios, ese es uno solo. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Para todas las personas que profesan otra religión y religiones del mundo. Para toda esta gente que dice que Dios son 2 o 3 o 5 o 3 millones como los hindús, ahí está la Escritura para quitar la confusión de la gente y que la gente entienda que Él es, ¿cuántos? Uno solo. Sigamos adelante y vamos a ir a ver el tema que el Señor, o la enseñanza que el Señor trae en este día para nosotros. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al tema, como les digo. ¿Y cuál es el tema que el Señor trae ahora? En estos días se ha visto mucho por noticias lo que está pasando en este supuesto pueblo de Israel, ¿no? Que llaman ahora, ¿no? Acá que está en Jerusalén. ¿Por qué digo supuesto pueblo? Porque la Escritura dice que hace mucho tiempo los israelitas se apartaron, o la gente que descendía de parte de Abraham se apartaron de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento incluso crucificaron al Hijo de Dios, porque se hacía semejante a Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Y él fue rechazado por los líderes de la religión de ese tiempo, no por la gente del pueblo, porque mucho pueblo, como fueron los apóstoles, como fueron los discípulos y las hermanas que estaban ahí con él, lo siguieron, ¿verdad? Como Juan el Bautista era un profeta y lo siguió, ¿verdad? Incluso los profetas de la antigüedad hablaron del Mesías, del Salvador del mundo, de la manifestación de Dios en carne. Pero la gente ahora está confundida, volvemos con esa palabra, confundida, y la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. ¿Y qué está pasando hace días? Los palestinos, este pueblo que son árabes, que son descendientes, dicen, de Abraham también, que descienden de Ismael, vienen y están en conflicto con estos pseudo israelitas que están ahí. Pseudo significa que se creen israelitas, o que dicen que son israelitas, y dicen que siguen a Dios, supuestamente. Incluso el primer ministro de Israel, él dice, se llama Netanyahu, su apellida, creo que ese hombre, Netanyahu, y este hombre dice que él es seguidor de Dios y que le enseñaron la Torá, o le enseñaron el Antiguo Testamento desde que es niño, supuestamente. Pero yo veo con los hechos o con los frutos que es contrario lo que esta gente practica y lo que es diferente a lo que habla. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, este líder y los israelitas, los ortodoxos y los sionistas, él es sionista, dice que es ortodoxo sionista, hay ortodoxos, solo ortodoxos, judíos de esa religión, y este hombre dice que él sigue la Torá o el Antiguo Testamento, y la Biblia dice, un mandamiento que le dieron al profeta Moisés. ¿Cuál fue uno de los mandamientos que le dio Dios a Moisés? Le dio, era no matarás. Y este hombre le atacan al pueblo y le dice sale ante los medios de comunicación el primer ministro Netanyahu, el supuesto israelita, este hombre, y dice, vamos a ir a atacar a los palestinos. Cuando los palestinos no fueron los que atacaron a Israel. Era un sector de los palestinos que atacaron, no fue el país entero, porque si tú vas a Palestina es un país muy pobre. Es un país que no tiene armamento, no tiene un poco ejército, tiene ese país, pero hay grupos como aquí en México que hay narcotraficantes, ¿verdad? Hay un grupo de narcotraficantes en México que se llama el cártel La Nueva Generación de Jalisco, se llaman, ¿verdad? Hay otro cártel que se llama el cártel de los Arellano Félix. Esta gente son gente que vende droga, que asesina gente, que trafica gente, estos cárteles aquí en México. Es como si yo dijera,
el cártel Nueva Generación fue y atacó Guatemala y se armaron en una balacera y atacaron al pueblo de Guatemala o el pueblo de El Salvador. Los mexicanos atacaron, o México atacó, o fueron el cártel. Fue el cártel, este pequeño grupo de gente. Entonces, la maldad de este líder supuesto israelí, fíjate, la maldad de este Netanyahu, el primer ministro, presidente de Israel supuesta, dice, vamos a ir a tumbar a Palestina porque nos atacaron. No los atacó Palestina, los atacó un grupo de sicarios o como narcotraficantes, vamos a ponerle, que son radicales en lo que ellos practican de la religión. Son religiosos también, porque practican, son musulmanes y practican el Corán, y parte de la Biblia, pero son radicales. Ellos les prometen, o una de las enseñanzas que le dicen a estos, ¿cómo te dije que se llamaba el grupo? Nomás. Hamas. Esos se llaman Hamas. Les enseñan en el Corán, ellos les enseñan que si matan a un israelita o una persona que vive en el territorio de Israel, les van a dar Dios la recompensa de 10 vírgenes cuando ellos mueran en el paraíso. Van a ir al paraíso y Dios les va a dar 10 mujeres vírgenes. Contradiciendo completamente la escritura, ¿verdad? La misma escritura, porque también usan las sagradas escrituras, o sea, la Biblia. Ellos usan el Corán y usan la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente, o los supuestos cristianos, o el cristianismo, que eso no viene en la Biblia? La palabra cristiano viene en la Biblia, pero no el cristianismo. Esa es una religión del mundo en la que están metidos los católicos, los apostólicos, están metidos los adventistas, están metidos todos los que se dicen seguidores supuestos de Cristo. Se llama cristianismo. Son falsos esta gente. Oremos por Israel. Ahorita vamos a ver con la Biblia si debemos de orar por eso Israel. Y vamos a ver si el Israel que proclaman, ese pueblo que está ahorita allá, vamos a ver si son los Israel de la Escritura. Vamos a ver si son los verdaderos israelitas. Vamos a ir a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer bastante. Vamos a leer capítulos completos ahora, fíjate. Vamos a ir a leer en el Antiguo Testamento. En el libro de la segunda libro de Reyes, perdón. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, el capítulo número 2. Perdón, Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Es ahí donde vamos a leer. Vamos a leer bastante ahí. Todo el capítulo quizá, y un poquito más. Capítulo 17 del libro de la segunda de los Reyes. Dice así la palabra de Dios. Cuando lo tengan me dicen amén, ¿eh? Dice así la palabra de Dios, en el capítulo número 17 del segundo libro de los Reyes. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Hasta ahí vamos a dejarle en esa parte. ¿Qué es lo que pasó con este líder? ¿Cómo dice la Biblia? Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre los hijos de Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. ¿Qué significa? Fíjate, desde la antigüedad, lo malo
Los líderes, como lo que está haciendo este hombre en Israel, hacen lo malo delante. La Biblia te especifica, estos líderes, estos reyes, estos gobernantes, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Sale ahora Netanyahu y dice que él sigue a Dios y que es un israelita y que sigue, y también salió y dijo una cosa. Dijo, agradecemos a todos los cristianos de todo el mundo, el cristianismo, dijo cristianismo, no cristiano, cristianismo, por el apoyo que nos han dado, porque ustedes saben que Israel y Jerusalén es un lugar muy especial para Dios. Entonces, la gente del mundo de las religiones piensan que deben de orar por ese país. Se confunden porque no tienen entendimiento de la escritura y no se dan cuenta lo malo que es. ¿Cómo vas a orar por ora para que se convierta a Dios? Hasta ahí. Pero ahorita te voy a leer un verso donde dice que no debes de orar por él, porque están apartados de Dios. Hay un verso en el Nuevo Testamento que dice, si alguien no tiene esta doctrina, o sea, la doctrina de la Biblia, ¿qué dice que debemos de hacer? No lo recibas en casa. No te sientes a comer a la mesa con él. ¿Te puedes recibir a alguien? ¿A un testigo de Jehová en tu casa? No. La Biblia dice que no lo recibas, que no aceptes lo que él te dice, que no aceptes la doctrina de lo que trae. Aquí la Biblia es clara. Aquí dice, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Fíjate, vamos a leer ahí mismo en Segunda de Reyes, en el capítulo 21. Capítulo 21, verso 21. Bueno, vamos a empezar desde el 19. Ahí mismo en Segunda de Reyes. Capítulo 21. Vamos a ver, capítulo 21, verso 19 dice así. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. ¿En dónde está reinando Netanyahu? ¿En dónde reina Netanyahu ahorita, el primer ministro? ¿En dónde reina? En Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús, de Jotbá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Y anduvo en todos los caminos en los que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos, a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. ¿Qué le está pasando a esta gente que dicen que son israelitas? Los atacaron. Los atacó otro país. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Porque la Biblia dice, yo soy el que da vida, dice en el Deuteronomio, y yo soy el que da muerte. Dice Dios, Él es el que permite que la gente muera por la maldad y los pecados que la gente están practicando en apartarse de Dios. Son falsos estos israelitas. Ahí vi un video ayer en donde decían unos judíos ortodoxos, judíos nacidos en Jerusalén, y decían los señores ya grandes, eran ahí unos israelitas y ortodoxos, y decían, nosotros estamos a favor de Palestina. Lo vimos, ¿verdad? Estamos a favor de Palestina. Esta masacre está mal. Nosotros no damos el visto bueno de esto que está haciendo el Netanyahu, porque están atacando a la gente que no tiene nada que ver.
Lo hacen en el nombre de Israel, lo hacen en nombre de nosotros, lo hacen en nombre de Dios, dice. Nosotros no somos parte de esto, dijeron estas personas. ¿Y cómo la gente se deja llevar? Los atacan un grupo un grupo armado y van sobre los civiles y destruyen la ciudad. Es horrendo. Lo mismo que hace Estados Unidos está haciendo ellos. Son asesinos. Están asesinando un pueblo que no les hizo nada. Ahí salió un palestino y una mujer palestina y una mujer israelí, y la mujer israelita ayudando a la mujer palestina. Diferente a lo que te cuentan los gobernantes. Los israelitas ayudando a los palestinos, a los bebés. Una niña le volaron la cabeza, ahí está el video, le vuelan la cabeza los soldados israelitas. Y ya no solo son los soldados israelitas, los demás países están ayudando, apoyando. El apoyo que tiene este gobierno, no el pueblo de Israel, estoy hablando de los gobernantes, tienen el apoyo de los otros países, de los ejércitos. Y la niña, su mamá, su hermanita ahí, chiquita de 4 años y una niña de 7 años, vio cómo le volaron la cabeza los soldados israelíes y de los otros países a su hermanita, una niña palestina. ¿Cómo es posible? Esta es la maldad y lo llenos de Satanás que están estos gobernantes. Aunque se pongan una kipa, aunque digan aquí en sus altares y en sus banderas que santidad a Jehová, y aunque digan, y la gente tonta judaizándose a una religión falsa, con falsos judíos. Así como Netanyahu y estos gobernantes están haciendo lo malo, aquí dice, era Amón de 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotbá, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, como lo había hecho Manasés, su padre. Lo mismo que hacían estos reyes malvados de la antigüedad en las Sagradas Escrituras, lo mismo están haciendo esta gente. Y dicen que son judíos. La Biblia en el Nuevo Testamento habla de los falsos judíos. ¿Cómo es posible? Y la gente se pone a apoyar todavía. Y todavía lo dijo públicamente este hombre, este líder de Israel. Fíjate, vamos a leer aquí ahora vamos al 17. Vamos a leer ahí bastante. Capítulo 17 de la segunda carta de los reyes. Y vamos a leer casi todo el capítulo. Ellos dicen que son israelitas, pongan atención. Ellos dicen que son israelitas los que están ahorita en Jerusalén. Y vamos a ver si son israelitas esta gente. Vamos a leer. Capítulo 17, verso 1. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios. Pongan atención, rey de los asirios. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. El rey de Samaria, Oseas, le estaba pagando tributo le estaba pagando tributo a el rey de los asirios. Síguele en el 4. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria
y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey, o que reinó Oseas el 9º año, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Halá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. ¿Qué pasó con Israel? Desde el principio siempre han pecado. El pueblo escogido por Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente. ¿Qué es lo que hace esta gente, estos gobernantes de Israel ahorita? Hacen secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Ahorita lo hacían secretamente, ahorita abiertamente. La televisión están pasando y por internet cómo están destruyendo una ciudad sin piedad de niños, de ancianos y de mujeres. En los tiempos de antes la gente iba y se apartaban de las ciudades cuando hacían guerra, ¿verdad? Salían de las ciudades y se peleaban el uno contra el otro. El que ganara tomaba la ciudad y ya. Pero no iban y se peleaban en medio de la ciudad con la gente que no tenía armas indefensamente. Lo que está haciendo ahorita Israel y los países en contra de los en contra de este país. Fíjate, dice la palabra de Dios: hacen cosas rectas contra Jehová su Dios secretamente, edificándose lugares altos en todas las ciudades, lugares altos de todas las ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Ahí y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto. Estábamos viendo un video en donde cuando atacaron los palestinos a Israel, estaban haciendo un concierto. Vimos, ¿verdad? El video, ¿verdad? ¿Y qué había en el concierto que estaban haciendo los israelitas? Había una estatua de una mona, de un ídolo. Y todos estaban tocando los músicos ahí y la gente bailando y la gente haciendo como cuando bajó Moisés y que tuvieron el becerro de oro ahí, ¿verdad? Adorando allá arriba la estatua, la gente. Aquí dice Dios: edificando lugares altos de todas las ciudades, desde las torres hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había transpuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. O sea, Dios les dice a los israelitas y a los que quieren seguir a Dios que no practiquen abominación, y lo están practicando. Y se ve como los palestinos, este grupo Hamas que viven en Palestina, empiezan a bajar en paracaídas y empiezan a balacear a la gente. Ahí están en internet estos videos. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: vuélvanse de vuestros malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. ¿Qué es lo que pasa en Israel ahorita, en Jerusalén, cada año? Acaba de pasar también el desfile más grande de este grupo de homosexuales y lesbianas del mundo, que se llama LGTB, ¿verdad? ¿Cómo?
LGBT. Acaban de hacer este desfile. Cada año hacen un carnaval más grande en todo el mundo por las calles de Jerusalén, en Israel. ¿Cómo es posible que dicen que siguen a Dios, pero el gobernante permite que los homosexuales bailen y que promuevan esta abominación delante de Dios? Aquí dice Dios en su palabra: y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Están haciendo la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, e hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Satanás, a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se hicieron a adivinos y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, provocándole a ira. Jehová por tanto se enojó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá. ¿Cuáles quedaron? La tribu de Judá nomás. Fíjate, los demás, váyanse para allá, no me interesan. ¿Por qué la tribu de Judá? Porque de la tribu de Judá vino el Salvador, Jesucristo. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos que Jehová su Dios, de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. O sea, sus propias leyes, sus propios mandatos, sus propios caminos. Ni los de Judá, que se paró para que viniera el Mesías o el Salvador a través de esta tribu. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel. ¿Cómo? ¿Quiénes son? ¿Quién? ¿Cómo? A toda la descendencia de Israel desechó Dios. A todos los hijos de los israelitas, los que dicen que son israelitas allá ahorita. Y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David. Fíjate lo que dice Dios: separó Dios al pueblo de Israel de la casa de David. ¿Quién es la casa de David? Los que obedecen al Mesías, al Salvador, a Jesucristo. A los que obedecen separó. ¿Quiénes son la casa de David? Pedro, los hijos de Pedro, la esposa de Pedro, de los apóstoles, Santiago. Ellos eran israelitas de la casa de David porque obedecieron por fe a el Mesías. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. ¿Qué es lo que el judaísmo que es? Una religión que ellos inventaron. El judaísmo que es, o este presidente que con su kipe que dice que sigue a Dios, ¿qué es? Una religión que él inventó. Los cuales habían ellos hecho. Y Jehová desechó a toda descendencia de Israel y los afligió, porque separó a Israel de la casa de David. Ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. ¿Dónde está Israel ahorita? Escucha, los llevó cautivos de su tierra. Ahorita los que están en Israel no son los israelitas verdaderos, están cautivos en Asiria. Hasta hoy. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Están cautivos, están presos, se fueron a otras naciones. Y trajo el rey de Asiria, fíjate, pon atención, esta es la parte más importante,
Y trajo el rey de Asiria, el que los había conquistado y que sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Jerusalén y lo llevó a Asiria. Pero el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat y de Safarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. O sea, Dios permitió que este rey se llevara a los israelitas y se los pusiera en Asiria, y los que están ahorita en Asiria son babilonios, son gente asirios de Babilonia. Fíjate, pon atención. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat y de Serfabaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Los que están ahorita en Israel son un reemplazo, son babilonios. Por eso no creas lo que esta gente dice. Aquí está en la Biblia. Los que están morando en Israel son babilonios. Por eso no creen en la palabra. Y por eso corrompe esa gente, son gente de Babilonia. Y por eso Estados Unidos está del lado de ellos. Porque Estados Unidos es la gran ramera, así como las demás pueblos. Porque son babilonios, sus tradiciones son de Satanás. Así como los israelitas supuestos esos. No, los israelitas existen, pero están cautivos en Asiria. Aquí dice la palabra de Dios. Y el rey de Asiria trajo a la gente de Cuta, de Ava, de Amat y de Sarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar, reemplazando a los hijos de Israel. Y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Fíjate lo que sigue diciendo. Voy en el capítulo 2, verso 25. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 25. Voy ahí. Capítulo 2 Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 25. Y sigue diciendo ahí. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Dios, envió Dios contra ellos leones que los mataban. Los que reemplazaron, los babilonios que reemplazaron de las diferentes ciudades a los israelitas, Dios mandó que leones para que se los comieran. Y dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él le ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. El rey de Asiria mandó diciendo: llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá. Fíjate, o sea, voy a llevar un israelita verdadero, uno de la tribu de Leví, un sacerdote, llévalo para allá, para que habite ahí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Bet-el y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero, importante parte, fíjate lo que dice: pero cada nación se hizo sus dioses. ¿Qué tiene Israel ahorita? Su propio Dios. No es el Dios de la Biblia, tienen su propio Dios. Porque el Dios de la Biblia dice que no mates, ¿verdad? Y ellos están matando, ¿verdad? Así es. Cada quien se hizo sus propios dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Y los de Amat hicieron a Asima. Los aveos hicieron a Nisbat y a Tartak. Y los de Serbaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adremelech y a Namelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová. Fíjate, aquí está la clave. Temían a Dios de la escritura supuestamente e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. O sea, hicieron una mezcla de religión, lo que está en el mundo ahorita. Temían a Jehová,
y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Es lo que hace Israel ahorita, ¿verdad? Es lo que hace Israel ahorita. Dejan que pasen el desfile de los homosexuales en Jerusalén, pero dicen que siguen a Jehová. Son unos mentirosos. Esto no es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está ¿dónde? Cautivo en Asiria. Hay que buscar en este tiempo en dónde está Asiria. Porque los de Asiria son los que están ahí cautivos, los que viven en ese pueblo. Esos son los israelitas que descienden de Israel verdaderamente, como dice la Escritura. Dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses en el 33, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. ¿Cómo? Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Dios, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. Sigue diciendo en el 40, en el 39, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. ¿Son seguidores de Dios los que están en Jerusalén? No. Adoran a dioses extraños. Esa gente son babilonios. Son babilonios. ¿Los israelitas en dónde están? En Asiria, en los alrededores. Para que entiendas, los israelitas están dispersos en el mundo, en varias naciones, los que descienden verdaderamente de Jacob. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento dice, ya no hay judío, ya no hay más judío, ya no hay griego, todos somos, ya no hay esclavo, ya no hay libre, todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Esta gente son israelitas? ¿Son israelitas? Son mentirosos. ¿Qué está pasando con la gente que se deja guiar por estas enseñanzas falsas? Ahí puedes ver un hombre, un judío. Me acuerdo que una hermana donde estábamos en la congregación me decía, hermano, no me acuerdo cómo se llama. Este señor es un chilango, está en Puebla. Y el hombre tiene la barba así, es blanco, está alto, es de la Ciudad de México, y tiene la barba así, y anda con su santidad a Jehová, trae una cosa cubierta a la cabeza así, y sus vestiduras largas, y tiene tanta gente atontada. Y dice que profetiza, y dice que es seguidor de Dios. La Biblia dice que el varón no se puede cubrir, porque es afrenta en contra de Dios. Si yo me cubro cuando estoy predicando la palabra, eso dice la Biblia. Dice que la mujer se debe de cubrir la cabeza, la coronilla, aquí. Entonces, estamos al revés. Esta gente que viene y mete sus herejías, que mete sus enseñanzas, quieren servir al Dios de la Biblia, pero agarran las costumbres mezclando. Eso fue lo que hicieron los católicos. Seguían adorando a Tamuz y sus tradiciones, los romanos, y mezclaron con las cosas de Cristo, con las cosas de la palabra de Dios, y dicen que son cristianos. Y la gente se confunde. Hay tanta confusión en las iglesias por esto. Oh, es que tengo que orar por Israel. Ahorita vamos a ver un verso que nos dice si debemos de orar por estos falsos israelitas. Son falsos israelitas. Los israelitas están dispersos en el mundo. Los judíos verdaderos que descienden de Jacob están dispersos. Entonces solo son babilonios
que se sentaron en el poder de las naciones y se hacen pasar por israelitas. La mayoría de ellos niegan a Dios. Unos son idólatras, otros son ateos, dicen que no creen en Dios. Con mucha gente que fueron cautivos por Hitler, ¿verdad? Hemos visto tantos testimonios de mujeres y de hombres, ¿verdad? Ancianos, que decían, ¿dónde estás, Dios? Le decían, ¿por qué está pasando esto? Aquí está, ¿por qué está pasando esto? Por la idolatría de esta gente, de sus antepasados. Y porque dijeron ellos mismos, sea la sangre de ese hombre justo sobre nosotros y sobre nuestros hijos, cuando crucificaron al Señor Jesucristo. Ellos solos, los líderes de Israel, dijeron, sea la sangre de este hombre justo sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Ahí está la respuesta. ¿Por qué permitió Dios estas masacres? Y no solo sobre ellos, sobre el mundo, lo que está pasando ahorita aquí. La gente tiene que leer la escritura primero para entender. Se dejan llevar por lo que ven ahí por internet, por lo que el obispo dijo, por lo que... Lean la Biblia, lean la escritura y comprueba, siempre lo digo, si lo que estoy predicando está en el libro. Porque no voy a hablar algo que no está en el libro. Jesús dijo, crean en mí como dice la escritura. Tenemos que creer en el Hijo de Dios y en el Espíritu Eterno que estaba dentro de él, como dice la escritura. Ese es el error que ha caído la humanidad. Transgreden la palabra de Dios. Dicen que son 2, dicen que son 5, que son 10. En el libro dice que es un solo Dios. ¿De dónde sacan esas mentiras? Aquí dice el libro que esos que están en Israel no son los israelitas verdaderos. ¿Qué dice? ¿En dónde están? Están dispersos. Esos son unos falsos, son de Babilonia, son babilonios. Son gente que tenían las costumbres de adorar al diablo. Los que construyeron esa torre en Babilonia, ¿verdad? Fíjate lo que dice la escritura. Vamos a leer en el libro de... Se me viene a la mente este verso, en el libro de Apocalipsis. Capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Babilonia, eran babilonios estos hombres. Fíjate lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 2. En adelante dice así. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. ¿Qué hay en Jerusalén? Es habitación de demonios. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Jerusalén, Israel, es uno de los países más poderosos de aquí. El Vaticano, Estados Unidos, estos fornican entre ellos porque están llenos de esto, de demonios, porque son parte de la gran Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío. ¿Qué debe de hacer la gente? Salir de las falsas religiones, de la Babilonia, de orar por Jerusalén, esta falsa Jerusalén. Fíjate, para que no participes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como os ha dado, y págale doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepárale a ella el doble. Doble castigo viene para todos los que participan de Babilonia. Las religiones que vienen de los romanos, todos estos apostólicos, estos luz del mundo, testigos de Jehová, todas las naciones que se unen para tumbar a gente como los que estamos viendo en Palestina. No tiene poco esto, tiene años esto, Esta guerra tiene años.
¿Por qué vas y atacas hacia los niños? Péguense allá, se quieren matar, sálganse allá al desierto y péguense un tiro mano a mano, frente a frente, hombres contra hombres. Y que se vayan esos líderes, nomás mandan los gobernantes y los tontos gentes del ejército son, los ejércitos siempre lo voy a decir, son gente asalariada, asesinos a salario. Los de los ejércitos son gente tonta que no conocen la palabra de Dios, no tienen el conocimiento de la palabra y tristemente se dejan llevar. ¿Qué es Israel? Es guarida de todo espíritu inmundo de demonios. Dice Jerusalén, no, la Jerusalén que habla la Biblia es la nueva Jerusalén. La Jerusalén donde no habita, la que habla en Apocalipsis capítulo 22, el cielo nuevo y la tierra nueva. Le llama la nueva Jerusalén. No la Jerusalén, el pedazo de tierra que está acá, en donde practican toda abominación delante de Dios. Fíjate qué increíble. Y los cristianitos de ahora acá se agarran y se quieren judaizar. Y la gente se dejan la barba y se ponen y predican y dicen que Yeshua, que no se dice Jesús, y dicen tantas tonterías. La gente piensa que Dios es un tonto, ¿o qué? ¿Tú piensas que Dios no le puede hablar a un indígena que yo no conozco su idioma? Por eso Dios le puso el Espíritu a las personas del Espíritu Santo. Y si Dios quiere, Él me pone a predicar en su idioma. Me pone a hablar en lenguas y yo le empiezo a glorificar a Dios en el idioma de cualquier persona indígena que yo no conozco. Porque ese es el poder, para eso está el Espíritu en la persona. O sea, esta gente, ¿qué tienes que decir? Bautizarte en el nombre de Yeshua. Si eres judío, claro, tu idioma es el hebreo. Bautízate en el nombre de Yeshua. Bautízate en el nombre, si eres tú, hablas en inglés, eres de Inglaterra, en el nombre de Jesus Christ. Si eres de Estados Unidos, en el nombre de Jesus Christ. Si eres de Irlanda, Jesus Christ. No se habla inglés. Si en alemán, Jesús. Jesús. Si eres alemán. O sea, es lo mismo. El nombre de Dios, pero cada idioma tiene su manera de pronunciarlo diferente. La gente se confunde porque traen esta ideología satánica de Babilonia. Dice que no participes, dice el libro de Apocalipsis. Fíjate. Falsos judíos. Ahí dice en el Nuevo Testamento. Aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Piensan que porque se ponen una kipa ya son judíos. Piensan que porque la mujer se cubre son judíos. No es eso. Esa es una parte de lo que la Escritura manda que haga la gente. Siguen teniendo pelea, así como los fariseos pelearon en contra del Señor Jesucristo. Los líderes, esos babilonios malvados que venían y que se hacían pasar por judíos y hacían todo lo contrario de lo que decía la palabra. Así contradijeron al Señor Jesucristo. Esta gente sigue contradiciendo la palabra de Dios hasta este día. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer en el Antiguo Testamento. Capítulo 7 del libro de Jeremías, verso 14. El profeta Jeremías, capítulo 7, verso 14. Capítulo 7, verso 14 del libro de Jeremías. Vamos a leer 14 al 17. Haré también a esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. Los israelitas invocan el nombre de Dios del Antiguo Testamento, en la cual vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros, o sea, Israel, y a vuestros padres, como hice a Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues, no ores por este pueblo, que les dije hace rato.
que la Biblia dice que no debes de orar por estos falsos israelitas. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré, dice Dios. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Hasta ahí lo dejamos. ¿Te fijaste? ¿Qué dice Dios? ¿Qué te enseñaban en la iglesia? Que ora por Israel porque los están atacando. Porque es el pueblo escogido por Dios. Dios escogió a los santos. Dios escogió para que la gente se santifique. Si eres israelita y te santificas y crees en el Mesías, vas a obtener la salvación. Si eres de Venezuela, de Brasil, si eres de México, si eres indígena de Alaska, si eres de cualquier parte del mundo y obedeces la Escritura y te santificas, vas a ser salvo. Pero si no, Dios no eres parte de Dios. Es una mentira lo que dicen las religiones. Aquí dice Dios, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a escuchar. Y es lo que estamos hablando ahorita. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá? ¿Qué hacen en Jerusalén y en las calles de Jerusalén? ¿Qué hacen? ¿Qué ahorita platicábamos? ¿Qué hacen en Israel, en Jerusalén? ¿Qué están haciendo ahorita? Están atacando a un pueblo indefenso, a la gente indefensa, matando niños y niñas. Porque dicen que los atacaron. Los niños y las niñas los atacaron. Las mujeres ahí embarazadas y las mujeres en sus casas nos atacaron. Les tumbaron los edificios. Ahí está, están en llamas todas las ciudades, destruida. En la franja de Gaza, es una parte de la franja de Gaza que está colinda con Israel. Con Israel. Es la parte, no sé si es la parte sur o norte, pero colinda con Israel. La parte sur. Y la gente se quería ir a la parte norte que vivía en esa ciudad y les taparon la entrada de la ciudad y los mataron. Han matado cientos y cientos de personas. Ora por Israel. Ayuda a Israel. Tú pues no ores por este pueblo, dice Dios, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a escuchar, dice Dios. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Idolatría, homosexualidad, perversión. Adoran a sus dioses en lo alto, ahí ponen la estatua arriba en el concierto adorando. ¿Tú crees que esta gente es un pueblo de Dios? No ores por esa gente, porque son babilonios. Escucha lo que te estoy diciendo. Dice la Biblia, y todo el que le recibió, le dio Dios potestad de ser llamado, de ser hecho hijo de Dios. Estos no vienen por descendencia de sangre y de carne, sino por lo espiritual. Por el Espíritu se te mete, eres hijo de Dios. Es decir, si no te ha metido el Espíritu de Dios, trabaja para que se te meta el Espíritu y lo recibas. Si ya te bautizaste en el nombre de Jesucristo. Tú pues no ores por este pueblo. Escuchen, no oren por Jerusalén. Me enseñaban en la iglesia, ora porque son el pueblo escogido. No. Dios escogió a los santos. Sigamos leyendo. Vamos a leer en el capítulo número 1 del libro de Isaías. Isaías capítulo 1, verso 2. Vamos a empezar en el 1, ahí mismo. Isaías capítulo 1, verso 1. Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz
y Ezequías, reyes de Judá. ¿Qué decía ahorita Dios? No ores por Judá, no ores por Jerusalén, porque no te voy a escuchar. Fíjate lo que dice el profeta Isaías. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Les dio autoridad, les dio poder, les dio dominio a los israelitas. Y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. El asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. ¿Dónde están los israelitas? Allá en Asiria, pero tampoco entienden. Los de Israel son babilonios. Los de Asiria son los israelitas verdaderos, los descendientes de las tribus. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Te tienes que hacer judaizar? ¿Te tienes que bautizar en el nombre de Yeshua? ¿Qué dice Dios del pueblo de Israel? No tienen conocimiento. Dios le da el conocimiento a quien Él quiere, a quien Él le place. Si Él dice, a ese niño le voy a dar mi conocimiento, a ese brasileño, a ese niño de la calle, a ese que está allá en Alaska, el que está en Palestina, el que está en España, al quien Dios quiere le da el conocimiento, porque lo que a Él le place se hace y se cumple. Pero Israel no tiene conocimiento. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué quieres ser castigados? Aún todavía te rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué suaviza? ¿Qué suaviza una herida? El aceite. Sí, ¿verdad? ¿Y qué representa el aceite en la palabra de Dios? El espíritu de parte de Dios. Ocupas para que lo que tienes mal en tu mente y en tu vida, en tu cuerpo, y lo que has practicado mal, ocupas que se te meta el Espíritu Santo para que suavice todo eso y lo limpie y te regenere tus pensamientos, tus emociones y tus palabras y tu manera de vivir. Oh gente pecadora, dice Dios, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. A ver, díganme ustedes, ¿son israelitas esta gente que están en Jerusalén? Y los israelitas, ¿qué han hecho toda la vida más que apartarse de Dios? Contradecir la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Que no me vengan con ese cuento que esa gente son el pueblo de Dios. A mí no me juegan el dedo en la boca, como dicen el dicho aquí en México. A mí no me juegan el dedo en la boca. La gente esta no son seguidores de Dios. Y no voy a estar orando y no voy a estar, yo no les deseo mal, pero Dios ya los juzgó aquí en la palabra. Va a volver y va a agarrar de cada tribu 144,000 escogidos de parte de Dios. Va a volver a la tierra y de cada tribu que escogió Él va a salvar a 144,000. Porque estos 144,000 sí trataron de buscar a Dios, no recibieron al Mesías, pero en ese tiempo cuando el Señor venga, van a ver que Él es el mismo Salvador. El mismo que subió, dice la Biblia, es el mismo que va a descender. Y ellos van a creer y Dios los va a salvar. Porque así está establecido en el libro de Apocalipsis. Pero ahorita no, todavía no. Tiene que venir el Señor Jesucristo primero. Fíjate,
por segunda vez. Vamos a leer en el capítulo 63 de Isaías también. Vamos a leer 63 del libro de Isaías, verso 10. Isaías capítulo 63 y en el verso 10. Dice así la palabra de Dios: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Qué pasó con los israelitas? Se fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Imagínate. Imagínate, ¿quieres ser enemigo de Dios? ¿Quieres ser enemigo tú de Dios? Imagínate. ¿Cómo es posible que esta gente conoció la palabra de Dios y entendieron los caminos de Dios y prefirieron apartarse? Hicieron todo esto porque no tenían el conocimiento de parte de Dios. Se volvieron enemigos de Dios. Se volvieron enemigos de Dios. Imagínate ser enemigo de Dios. Imagínate ser enemigo de Dios. ¿Tú quieres ser enemigo de Dios? ¿Tú quieres ser enemiga de Dios? ¿Enemigo de Dios? Imagínate tener a Dios como enemigo. Es lo peor. No quieres tener a Dios de enemigo. Lo quiero tener de mi lado, para que me proteja, para que me cuide en los días que esté en este cuerpo, con vida, que me sustente. Eso es lo que necesita la humanidad: obedecer la palabra y dejar de ser enemigos de Dios. La mayoría de la gente en las iglesias son enemigos de Dios. Los que dicen que son israelitas son enemigos de Dios. Por los frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesucristo. No tienen frutos del Espíritu ni del arrepentimiento verdadero esta gente. No tienen frutos del Espíritu la gente esta. Vamos a leer Ezequiel capítulo 8, verso 12. Ezequiel capítulo 8 y en el verso número 12. Ezequiel capítulo 8, verso 12, y dice la palabra de Dios así: y él me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo pues: vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Dios, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Y luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, en la entrada, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí
para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Así pues, también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendrá misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz y no oiré. ¿Adoran a Dios? Verdaderamente no lo hacen. Estos líderes no adoran a Dios. Tenemos que abrir el conocimiento, que Dios nos abra con su palabra. Entendamos que lo que están haciendo esta gente no siguen a Dios. Siguen al sol, adoran al sol. Como en Argentina, la bandera, ¿cómo es? Un sol. Son masones, ahí tienen un sol, adoran al sol. Los fundadores de las Américas, como Simón Bolívar, como México, uno de los fundadores o de los principales gobernantes fue Benito Juárez, fue un masón, ¿verdad? Adoraban a estas deidades, a estas cosas. Él es el padre de la masonería en México. Él creó el rito escocés, el rito mexicano se llama, porque hay rito escocés y hay rito mexicano. ¿Qué adoran? Lo que dice esto: los líderes de las naciones adoran a otros dioses. Igual Israel, no es la excepción, estos supuestos israelitas o ese pueblo que se llama Israel. Y hacen maldades en Jerusalén. Practican el pecado de esa manera. Y han irritado a Dios. Dios está enojado en contra de ellos. Y viene el día que los va a juzgar. Sigamos leyendo. Vamos a ver aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 31. Capítulo 8, verso 31 del libro de el Evangelio de Juan. Ocho 31 del libro de Juan. El Evangelio dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si obedeces lo que dice el libro, dijo el Maestro, el Señor Jesucristo, verdaderamente, porque hay discípulos, pero estos verdaderamente seréis mi discípulo, dice el Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando el conocimiento de Dios entra en tu cabeza, conoces la verdad. Conoces que no debes de orar. Cuando conoces la palabra, lees la Biblia y Dios te da el entendimiento para entender esto, dejas de decir que esa gente son verdaderamente israelitas, porque el libro te explica en dónde están y te da el conocimiento Dios para que entiendas estas cosas. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Son descendientes de Abraham, dice la Biblia. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca del Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús dijo: si fueseis hijos de Abraham, y es lo mismo que yo les digo a los israelitas que están allá, supuestamente son babilonios: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham hicierais. ¿Qué haríais? ¿Qué hacía Abraham? ¿Cuál era de las obras de Abraham? Obedecía a Dios. Pasaba una persona, que dice la Biblia en el libro de Jacer, él vivía en campamentos y tenía su gente y sus siervos y sus siervas, y él acampaba en un lugar y le hacía 4 entradas al campamento para que la gente por cualquier lugar entrara, dice la Escritura. Una persona que fuera pasando por ahí, ¿no? Una persona que anduviera viajando. Dice la Biblia que Abraham agarraba y entraba una persona y lo recibía en su casa y lo dejaba que
que durmiera con él en la noche y lo atendía, le daba de comer, le daba vestiduras para que se pusiera y le lavaba los pies, dice, vestiduras, comida, que se quedara, le daba dinero para que cuando la persona se fuera llevara dinero y provisión de comida, agua y lo necesario. Esa es la obra de Abraham. Una de las obras, hizo muchas obras, pero esa es una de las obras. Era misericordioso, tenía misericordia, era como, lo podía hacer. Dios le había bendecido mucho con bienes materiales y él ayudaba a la gente. Fíjate lo que dice la Escritura. Sigue diciendo, pero ahora, dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Lo mismo que dicen los israelitas allá. Ellos dicen que son hijos de Dios, que son el pueblo escogido por Dios. Mentiras. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Los israelitas de allá aman a Jesús? ¿Han visto las noticias o han visto algún video cuando van a Jerusalén y predican los trinitarios o predican los unicitarios de las religiones? Van y se paran. ¿Qué pasa? Los apedrean, les gritan, les escupen, los maldicen, los meten a la cárcel porque no quieren que se predique a Jesús en Israel. Esos son hijos de Dios, ¿no? Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, si esos dicen que son hijos de Dios o su padre es Dios, ciertamente me amaríais. Fíjate lo que les dijo Jesús, porque yo de Dios he salido. Bien, el Hijo de Dios, fue la voluntad de Dios que Él naciera en María y que nos predicara y nos enseñara la verdad. Esto es lo que dice la Biblia. Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dios lo envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Es lo que pasa en Israel. No quieren escuchar el lenguaje del Nuevo Testamento. Dice el Antiguo Testamento nomás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué es lo que están haciendo los israelitas? Homicidios ahorita. Están haciendo homicidas en contra de un pueblo que no tiene armamento, que no tienen armas. Ese grupo tiene armas de Hamás, pero no tienen, el pueblo no tiene armamento, son un pueblo muy pobre, apenas tienen para comer. Están haciendo homicidio. Los israelitas son de su padre Satanás. Él ha sido homicida desde el principio, son de Satanás. Y no han permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. La verdad, porque no hay verdad en él. Cuando hablan mentira, es un mentiroso, ese Netanyahu, el presidente de ese país, de suyo habla, claro, de lo suyo, de sus propias cosas que quiere practicar. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Por qué no las oís vosotros? Porque no son israelitas, no son de Dios. Fíjate, no son de Dios esta gente, pero me enseñaron en la religión que eran de Dios y que orara por ellos. Dios me dice, no ores por ellos. La religión me decía, ora por ellos. Me decían, eso es el pueblo escogido por Dios. No es cierto, están dispersos y en Asiria está la mayoría del pueblo de Israel. Los verdaderos descendientes de Israel, de Jacob, que le cambió el nombre a Dios, que se llama Israel. Diferente lo que enseñan a lo que dice el libro. Siempre les voy a decir esto, métanse en el libro y busquen en el libro. Lo que dice el libro es lo que debemos de obedecer. Le damos gracias al Señor Jesucristo por este mensaje que trajo en este día.
Este mensaje y este conocimiento, como siempre les digo, hay que buscar el conocimiento de Dios, hay que meterse en el conocimiento de Dios, hay que meterse en la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor porque nos trajo este mensaje. Y como todos los domingos lo hacemos, vamos a terminar con este verso. Para toda la gente que no sea bautizado, como dice las Sagradas Escrituras, vamos a leer en el capítulo 2 y en el verso 38 del libro de los Hechos. Para toda la gente que no sea bautizado, si tú te bautizaste en una iglesia y te bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eso no dice la Escritura. La Escritura dice que te debes de bautizar en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Es Jesucristo. El nombre del Hijo, ¿cuál es el nombre del Hijo? Jesucristo. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu eterno, del Espíritu Santo? Jesucristo. Todas las personas tienen que hacer esto. Primero la gente debe de escuchar la palabra de Dios, después debe de hacer lo que dice aquí la palabra. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Dónde están los judíos? Andan dispersos lejos de Israel. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo primero que debe hacer la gente es arrepentirse, después bautizarse en el nombre de Jesucristo, y esto es para que Dios perdone tus pecados, y después que recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar otras lenguas, otros idiomas, conforme el Espíritu de Dios quiere dar, Él da. Puedes hablar en alemán, en chino, ¿y qué es lo que vas a hablar? En inglés, si tú no conoces ese idioma y Dios se mete el Espíritu de Dios en ti y empiezas a hablar en otros idiomas, en esas lenguas. Eso es lo que el mundo entero debe de hacer. Los supuestos falsos judíos babilónicos que están allá en ese pueblo, los israelitas que están dispersos en todo el mundo, y toda la gente en el mundo que ha practicado pecado, se debe de arrepentir y bautizar, como dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Las prostitutas, los sicarios, los de ese grupo que se metieron a asesinar, los de Hamas, los de los ejércitos que en el mundo entero que van y asesinan, son asesinos a salario, porque la Biblia dice que no debemos de matar. Físicamente no debemos de matar, espiritualmente mi trabajo es asesinar al viejo hombre de la gente con la palabra, pero no físicamente. Esto es lo que dice el libro. Debe de morir al viejo hombre. Yo como predicador tengo que asesinar a la gente, pero asesinar y que transformar a la gente con la palabra de Dios, que el viejo hombre muera y que nazca una nueva persona. Esto es lo que debe de hacer un verdadero hombre de Dios. Pero Pedro les dijo que se arrepientan las prostitutas, que se arrepientan los de los ejércitos, los asesinos, los drogadictos, los mentirosos, los ladrones. Esto es lo que debe de hacer el mundo entero: arrepentirse y bautizarse, como dice la palabra, en el nombre de Jesucristo.